Hola, saludos desde Ronda. Les damos la bienvenida a la tercera sesión del primero de los dos ciclos del seminario web organizado por la Real Maestranza de Caballería de Ronda, que está dedicado a la aplicación de las ciencias genealógica y heráldica en la investigación histórica. Como ya sabrán, este ciclo de conferencias digitales es el punto de partida de un calendario de actividades previas a la celebración en el año 2023 del 450 aniversario de la fundación de la Real Maestranza rondeña. La ponencia de hoy, titulada Expedientes de ingreso en las corporaciones nobiliarias para el siglo XXI, estructura e instrumentos de Provenza, estará a cargo de doña María Dolores Duque de Estrada Castañeda y doña Atocha Alós Duque de Estrada, a las que agradecemos muy sinceramente que aceptasen nuestra invitación a participar en este ciclo. Doña María Dolores tiene un extensísimo currículum y para no extendernos mucho, ya que ha aparecido en la cabecera de presentación, tan solo citaremos que es máster en genealogía y heráldica por la Escuela de la Asociación de Diplomados en Genealogía y Heráldica. Es académica de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y socia fundadora del bufete especializado en trabajos de genealogía y heráldica, ejerciendo como genealogista para diferentes bufetes de abogados especialistas en pleitos nobiliarios, entre otros muchos bagaje profesional. Por su parte, doña Atocha es licenciada en Geografía e Historia, ha participado como ponente en másters universitarios de gestión de patrimonio histórico y está vinculada a la genealogía y la archivística desde su juventud, por lo que ha colaborado en numerosas investigaciones y desde hace una década se dedica a esta actividad de manera profesional. La exposición que comenzará a continuación pensamos que resultará del interés de todos los participantes, ya que con una intención abiertamente práctica, su hilo conductor seguirá la estructura de un expediente de ingreso, abordando de forma detallada los distintos capítulos que lo componen. Recordamos a los asistentes que podrán realizar preguntas a lo largo de la conferencia en el menú al efecto de la plataforma y que al final de la misma se realizará una selección entre todas ellas para que sean contestadas por las ponentes. Comentar también que todas las conferencias serán grabadas al objeto de subirlas posteriormente al canal de YouTube de la Real Maestranza. Ya se encuentra disponible la primera ponencia, la del profesor don José Antonio Guillén Berrendero, y este próximo viernes se publicará la segunda del archivero municipal de Antequera, don José Escalante Jiménez. Sin más retraso, damos la palabra a las conferenciantes y agradecemos a todos los asistentes su interés y su participación. Muchísimas gracias. El audio creo que el audio... Vale, ya está, perfecto, estupendo. Que estaba en un punto de la pantalla que lo tenía un poco escondido. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos agradecer a la Real Maestranza de Caballería de Ronda el honor de participar hoy en este interesantísimo seminario web sobre la aplicación de las ciencias genealógica y heráldica en la investigación histórica. Y queremos agradecérselo muy especialmente a Francisco Rosales, el archivero, el director del archivo de la Real Maestranza, que yo creo que ha sido nuestro principal valedor a la hora de estar hoy aquí. Consideramos que la iniciativa de hoy es muy necesaria, puesto que las materias que aborda la heráldica y la genealogía, junto con la nobiliaria, que nosotros vamos a tocar hoy con profusión,
son fundamentalmente ciencias auxiliares para el estudio de la historia, como bien sabemos todos, y pensamos que merecen una atención específica y una puesta al día que contribuya a situarlas en el lugar que merecen, como caminos para entender la evolución social y económica en el devenir de nuestra historia moderna y contemporánea. Por ejemplo, a través de la genealogía podremos entender muchísimo mejor y con mayor profundidad el funcionamiento de la sociedad estamental en España y sus transformaciones, contribuyendo también a una mejor interpretación, por supuesto, del curso de los acontecimientos. La genealogía nos ayuda a perfilar y definir mejor a los principales actores de nuestra historia y es también la herramienta por excelencia para entender las redes de influencia y parentesco que marcan toda nuestra historia moderna. Y perdón que no hemos compartido pantalla, veo aquí compartir pantalla, aquí lo tenemos. A ver, compartir, ya está. Vale. A ver, sí, esto es un poco lo que os estábamos comentando en este punto. Y justamente ahora que hablamos de las redes de influencia y parentesco, tenemos en este lado de la pantalla justamente el claustro del Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Cuando hablamos de redes de influencia y parentesco, este sería un ejemplo magnífico. Este es un colegio mayor creado por el cardenal Mendoza para formar a un cuerpo de élite que formara la administración española. Entonces, con el paso del tiempo, como se primaba la entrada a los familiares de los anteriores colegiales, a través de este colegio se creó una poderosísima élite de poder dentro de la administración española y desde luego la genealogía es una herramienta imprescindible para entender cómo se articulaba esta red de parentesco, por ejemplo, esta red de influencia, ¿no? Esto es un ejemplo de los muchísimos que podemos encontrar sobre la utilidad, la aplicación práctica de la genealogía en el estudio de nuestra historia. Con esto lo que queremos transmitir es que, bajo nuestro punto de vista, el estudio de la genealogía debe ir más allá del mero diagrama repleto de nombres y fechas, sino que justamente debe ahondar en estas redes que conectan estrechamente a unas personas con otras. Y cuando hablamos de personas no debemos pensar únicamente en nombres, sino en hombres y mujeres de carne y hueso, con intereses, preferencias y querencias en el fondo muy similares a las nuestras. En esta ponencia pretendemos ir un paso más allá del enfoque teórico, que por supuesto siempre resulta necesario, y revisar la manera en que aplicamos estos conocimientos en el caso práctico concreto de la preparación de un expediente de ingreso en una corporación nobiliaria. ¿Sí? Hoy vamos a ofrecer un ejercicio práctico así exponiendo las pautas fundamentales que nos permitan sintetizar estos conocimientos sobre heráldica, sobre genealogía y nobiliaria para aplicarlos a la creación de un expediente de pruebas enfocado a un objetivo concreto a largo plazo, pero con una consecuencia a largo muy interesante. El objetivo a corto es, por supuesto, el ingreso en la corporación nobiliaria, pero a largo plazo nunca tenemos que dejar de lado que el corpus documental que nosotros presentamos, el expediente resultante, va a pasar a formar parte del archivo de esa corporación, quedando preservado para las generaciones venideras. Basta el ejemplo de que una de las secciones más interesantes a nivel genealógico del Archivo Histórico Nacional, en Madrid, es justamente la sección de expedientes de órdenes militares, que en ella se conserva una cantidad de información y de documentación que ha sido destruida a posteriori y ya solamente se puede consultar ahí. Es decir, que cuando hacemos un expediente tenemos que pensar no solamente en el ahora, sino también en el futuro, ¿no? Es una forma de preservar la información. Antes de explicar en qué consisten estos expedientes y cómo se construyen, consideramos obligado y necesario dar una brevísima pincelada sobre nobleza corporativa. Y decimos breves porque creo que en esta ponencia vamos a tocar un montón de temas distintos y tenemos que ser forzosamente muy sintéticas porque si no estaríamos aquí, yo creo que hasta el año que viene o el siguiente. Entonces, le rogamos por favor que nos permitan abordar muchos de los temas que vamos a tocar de una forma un tanto somera, con la idea de dar una visión global y general. Simplificando al máximo la cuestión, podríamos decir que la nobleza corporativa española en la Edad Moderna estaba formada por un conjunto de entidades con connotaciones fundamentalmente religiosas, militares o puramente civiles también, con el objetivo fundamental de afirmar y defender de forma colectiva una serie de posiciones de privilegio social y estamental.
Sus miembros conformaban un plano que podemos considerar fáctico, porque no existía en realidad, o sea, no existía como tal, pero sí en la realidad, ¿no? Que podíamos considerar intermedio entre la nobleza titulada o alta nobleza y la baja nobleza, pero sin que por ello gozase este plano intermedio de una condición o estatus privilegiado diferenciado de la nobleza en general, ¿no? Eso sí, la pertenencia a estas estructuras otorgaba principalmente una consideración y prestigio de carácter social y por ende local, aunque en el caso de las principales corporaciones pudiera ser también de ámbito nacional. Estamos pensando en el caso de las órdenes militares, por ejemplo, ¿no? Hablando de las órdenes, como saben, las 4 órdenes son las más antiguas, las 4 órdenes militares españolas, y tienen su origen fundamentalmente en la Reconquista. Primeramente, Santiago, Calatrava y Alcántara. Disculpen un momento, por favor. A ver, ya. Santiago, Calatrava y Alcántara, decíamos que dependían de la corona de Castilla y desde su creación a lo largo del siglo XII. Y 2 siglos más tarde se constituyó la Orden de Montesa, que dependía de la corona de Aragón, y recibió como patrimonio territorial todas las encomiendas que habían pertenecido previamente a la Orden Templaria en la península. Aunque en la Edad Moderna su peso no se asentaba tanto en este carácter de monjes soldados que tenían estas corporaciones inicialmente, sino que fundamentalmente el peso depende de que detentan un gigantesco patrimonio territorial. Aunque está incorporado a la corona, este patrimonio se gestiona o se gestionaba más bien a través del Consejo de las Órdenes, que otorgaba una serie de encomiendas. Efectivamente, esto, como pueden comprender, otorgaba muchísimo poder a estas instituciones. De carácter similar, aunque extranjera, era la Orden de San Juan de Jerusalén, más tarde conocida como Orden de Malta, que a pesar de ser extranjera también contaba con un importante patrimonio territorial en nuestro país. A estas citadas, por supuesto, tenemos que añadir las 5 reales maestranzas, el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid y otras pequeñas corporaciones de entidad menor y de carácter muy local, surgidas o afianzadas ya en plena edad moderna, en buena medida a raíz de la Real Cédula de 6 de septiembre de 1572. Esta disposición, emitida por Felipe II con la finalidad de fomentar la creación de agrupaciones de carácter nobiliario que promoviesen el ejercicio de las armas y la caballería entre sus miembros, marca en gran parte los objetivos comunes de estas organizaciones nobiliarias. Entre estos fines está la conservación de un patrimonio histórico y cultural inmaterial, y a veces material, y sobre todo de unas tradiciones y formas de vida que evocan el ideal caballeresco. La idea era un poco animar a la nobleza a que, aunque ya no tuvieran la Reconquista por detrás, ¿no? Animarles a continuar en el ejercicio de las armas y de la caballería. Aprovechamos justamente para destacar que una de las primeras ciudades en responder a este llamamiento que había hecho el rey a través de esta Real Cédula fue precisamente Ronda, que como bien han comentado en la presentación, en 1573 creó la Hermandad del Santi Espíritu, que sería el germen de esta Real Maestranza en años posteriores. Y son justamente las maestranzas, las organizaciones que con el paso del tiempo sí van a obtener para sí, sus miembros, algunos privilegios civiles y canónicos, como por ejemplo permisos para organizar fiestas de toros, licencias para usar determinados tipos de armas, uniformes específicos, jueces especiales para dirimir cuestiones propias de los miembros, asientos y capillas propias, o sea, asientos propios en las iglesias y capillas propias, derecho a organización de procesiones, etc., algunos de los cuales continúan vigentes en la actualidad. Así pues, llegamos hasta nuestros días. Y el hecho de que estemos reunidos hoy, y más aún de manera virtual, bajo el patronazgo de esta Real Maestranza de Ronda, yo creo que es la mejor muestra posible de que una institución nobiliaria como esta, con siglos de historia a sus espaldas, puede continuar viva y activa, manteniendo una esencia que hunde sus profundas raíces en las instituciones del antiguo régimen, pero a la vez es capaz de proyectarse hacia el futuro.
A mí me parece una labor de equilibrio, vamos, prácticamente milagrosa. Y yo creo que esto le da mucho atractivo y resulta muy atractiva para muchos, ¿no? Que hoy estemos aquí reunidos es una muy buena muestra de la vitalidad de estas corporaciones y también es buena muestra el que estas corporaciones siguen recibiendo hoy en día numerosas peticiones de ingreso. Perdón. ¿Sí? No sé si pasa. Vale, bien. Evidentemente, no podemos entrar en los motivos que tiene cada candidato para pretender su ingreso en las diferentes corporaciones. Tampoco vamos a considerar los mecanismos marcados por un protocolo no escrito a la hora de ingresar, ¿no? Que en ciertos casos pueden pasar por la invitación más o menos explícita o expresa a ingresar en la corporación por parte de la Junta o de algún miembro de la corporación o los vínculos familiares y personales del pretendiente, ¿no? En cualquier caso, hoy, igual que ayer, el candidato a ingresar en una corporación de este tipo se ve obligado a presentar las pruebas que acrediten su idoneidad para formar parte de ella. Es la recopilación de pruebas debidamente ordenadas lo que toma forma de expediente que posteriormente será revisado de acuerdo con los mecanismos estipulados en cada corporación, bien por un fiscal, bien por una junta de recibimiento, que serán quienes finalmente decidan sobre la idoneidad del candidato en base a las pruebas presentadas. Sin embargo, queremos remarcar que aunque el expediente demuestre documentalmente a la perfección que el pretendiente cumple todas las condiciones necesarias, la aprobación de este expediente y el consiguiente ingreso que se derivaría de esta aprobación no es automático sino discrecional. Está sujeto, en todo caso, a la última instancia superior del criterio de la Junta de la Corporación, ¿vale? Es decir, podemos presentar un expediente impecable, pero el candidato se queda parado. Pues se queda parado porque es una decisión de la Junta, ¿no? Que tendrá sus razones de peso, obviamente. Vamos a ver ahora de forma general qué debería contener ese expediente, y decimos general porque cada institución tiene unos requisitos formales concretos, específicos, que varían en mayor o menor medida. En cualquier caso, vamos a revisar hoy los instrumentos básicos que yo creo que estarían presentes en todos los expedientes de todas las corporaciones. Bien, en primer lugar, siempre se incluye una documentación previa que tiene que ver con la calidad personal del candidato. Para esto se aporta, porque lo primero que hay que probar es que el candidato efectivamente está cualificado para ingresar, ¿no? A nivel personal. Entonces, para esto lo que hay que aportar fundamentalmente es un currículum vitae, que en ocasiones debe ir respaldado por copia de los títulos académicos e incluso por cartas de presentación que acrediten los diversos hitos profesionales que en él se presentan. En otros casos también se valora tener casa abierta en determinada área geográfica, lo que sirve para demostrar así la vinculación con la zona. En otras corporaciones también se pide alguna forma de acreditación de solvencia económica. Este hecho, que a priori puede parecer a lo mejor un poco violento, tiene todo el sentido, este criterio de la solvencia económica, si lo interpretamos como una forma de demostrar que quien desea ingresar puede vivir con la dignidad que se le supone a un caballero sin ejercer oficios viles ni mecánicos. Esto es un eco del more nobilitum del antiguo régimen, que se expresaba con una frase que está prácticamente siempre presente en cualquier proceso relacionado con la nobleza y la hidalguía, que es siempre han vivido como hidalgos. Es una cosa que decían siempre los testigos de cualquier proceso. Sabemos que este señor, sus padres y sus abuelos son hidalgos y siempre vivieron como tal. ¿Bien? Esto es muy común encontrarlo. También es habitual pedir un certificado de catolicidad expedido por la autoridad eclesiástica competente. Esto sobre todo es en el caso de las corporaciones que tienen alguna connotación religiosa más contundente, como puede ser las órdenes militares o Malta. Bien, una vez acreditada la calidad personal del candidato al ingreso, este debe demostrar la calidad de su linaje. Esto es su legitimidad y su hidalguía. Esto evidentemente es un requisito lógico. Estamos hablando de corporaciones nobiliarias y, como su propio nombre indica, estas corporaciones agrupan a personas que descienden de linajes con esta calidad, ¿no? De calidad noble o con hidalguía.
En este punto vamos a volver a detenernos un momento para recordar, aunque todos ustedes yo creo que lo tendrán seguramente claro y meridiano, qué significa la condición nobiliaria y la hidalguía. Bueno, no me voy a atrever a desentrañar hoy aquí el significado del término nobleza, porque se puede analizar desde múltiples puntos de vista. Podemos enfocar desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, el legal, por supuesto el que entra en la historia de las mentalidades. Es muy amplio. Es un concepto que evoluciona muchísimo a lo largo de la Edad Media y de la Edad Moderna, incluso contemporánea, y con ramificaciones complejísimas, incluso diríamos pues, de mentalidad, ¿no? De tipo emocional, que están vinculadas al honor, al valor y también a la vanidad y a las apariencias, a la respetabilidad e incluso a veces a la superioridad, ¿no? A la superioridad como clase. No vamos, por supuesto, a explorar esta tarde estos recónditos rincones del alma humana, y vamos a quedarnos en una visión un poco más administrativa, quizás un tanto raquítica y despojada de romanticismo, pero que es muy práctica, muy comprensible y por lo tanto muy manejable, ¿no? Que es un poco lo que queremos lograr, ser muy prácticos. Vamos a parafrasear para esto al profesor Matías Llorente y vamos a definir la nobleza como estatus sociojurídico de privilegio. Un momentín, que tenemos una diapositiva aquí, ¿sí? A cuyo disfrute se llegaba bien por nombramiento, lo que sería una nobleza de privilegio, bien por linaje, por pertenencia en virtud de nacimiento a una familia o clan gentilicio cuyos miembros la poseían desde antiguo. En este último caso podríamos hablar más concretamente de hidalguía, que podemos decir se adquiría tras 3 generaciones consecutivas de nobleza en un linaje. Como resume esa frase clásica la nobiliaria que decía algo como el noble se hace por privilegio y el hidalgo nace por linaje, ¿no? Aunque en la práctica ambos términos muchas veces se emplean como sinónimo y alguna vez en la conferencia, en la ponencia de hoy los utilizaremos así, indistintamente. Aprovechamos también este punto, ya que hablamos de la nobleza, para dejar patente la diferencia entre la nobleza y la limpieza de sangre. La limpieza de sangre hace referencia a que el linaje está limpio de antepasados penitenciados por la Inquisición o de raza considerada deshonrosa. Esto no es nada políticamente correcto, pero es así. Se consideraba raza deshonrosa a los judíos y a los moros. Ciertamente, quien es noble tiene también limpieza de sangre, pero esta relación no es recíproca. Es decir, quien tiene limpieza de sangre no tiene por qué ser forzosamente noble, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo claro porque hay veces que se ve una limpieza de sangre y automáticamente se asocia con nobleza. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar con mi madre en el bufete de genealogía familiar, me acuerdo que nos llegó un dossier gordísimo que nos había enviado un genealogista desde un punto alejado un poco de España, nos había ayudado a hacer la investigación para evitarnos el desplazamiento. Nos mandó un gordísimo tomo de documentación donde por más que mirábamos solamente encontrábamos limpiezas de sangre, y cuando nos pusimos en contacto con él para decirle, ¿y dónde está la prueba nobiliaria?, nos contestó, bueno, ahí la tienes, te he mandado 4 limpiezas de sangre. Evidentemente tuvimos que volver a empezar de nuevo porque con aquello nuestro candidato no iba a ir a ninguna parte. Bien, en cualquier caso, sí conviene resaltar que la transmisión de la calidad noble es prácticamente en la totalidad de los casos, salvo contadísimas ocasiones, siempre es por línea de varón. Es decir, las mujeres pueden ser nobles, pero no transmiten la condición a sus hijos. ¿Esto qué significa? Que si una señora es noble y se casa con un señor que no lo es, sus hijos no serán nobles, ¿bien? Y al revés, si un señor que es noble se casa con una señora que no lo es, sus hijos sí serán nobles, puesto que la nobleza se transmite por línea de varón, se transmite por el padre. ¿De acuerdo? Curiosamente, cuando la mujer casada con un pechero, la mujer noble casada con un pechero enviuda, vuelve a aparecer en los listados nobiliarios, en los listados, en los padrones, vuelve a aparecer empadronada entre los nobles, recupera su condición. Bien, por este motivo, justamente porque la nobleza se transmite por varón, la probanza hay que realizarla evidentemente por línea de varón. En la mayoría de las corporaciones, la prueba nobiliaria no se circunscribe al candidato, es decir, no se trata de probar la calidad noble
a nivel personal, no estamos probando la nobleza del candidato, estamos probando la nobleza de su linaje, la hidalguía del linaje, de la línea de sus antepasados por varonía. Esto en ningún caso, es importante señalarlo también, debe asimilarse a probar la nobleza del apellido. Es decir, si yo me encuentro con un señor apellidado González, no se trata de que yo pruebe la nobleza del apellido González, se trata de que pruebe la nobleza de los antepasados de mi candidato por línea de varón. ¿Por qué? Porque no todos los González pertenecen al mismo linaje. Esto es obvio, el apellido puede ser igual, pero el linaje puede ser distinto. También incidiría aquí el problema de que hubiera habido un cambio de apellido o una unión de apellidos. Hay que probar siempre la varonía. Aunque hayan cambiado el apellido por el apellido de la madre, nosotros seguimos por la línea de varón, ¿vale? Así quedaría asentada esta prueba en el linaje, ¿no? Y dependiendo de la corporación, bastará comprobar solo la nobleza continuada o hidalguía del linaje paterno. Bien, esto muchas veces, a veces se habla, se dice, se expresa la prueba del linaje. Hay que probar un apellido, 2 apellidos o 4 apellidos, ¿no? Pues como hemos visto, ahí lo que hay que probar es la línea de varón, el linaje de varonía paterno, o bien el paterno y el materno, o bien en el caso de las corporaciones más exigentes, la probanza se extiende a los linajes de los 4 abuelos, o si queremos, vamos a ver, sería del abuelo paterno, del abuelo materno y del bisabuelo paterno-paterno y del bisabuelo materno-paterno, ¿no? Sí. O sea, serían los 4 primeros apellidos del pretendiente, los 4 primeros linajes del pretendiente. Así, el objetivo, esta diapositiva que corresponde a lo que estoy contando ahora, el objetivo a conseguir en nuestro expediente es probar documentalmente que uno o varios miembros de cada linaje gozaron y ejercieron la nobleza. Bien, y tenemos que enlazar a nuestro pretendiente con ellos, documentando este vínculo genealógico de unos con otros, es decir, de los que ejercieron la nobleza con el candidato actual, de forma indubitada. Esto lo va a explicar Lola, mi madre, cuando en su turno, cuando le pase el testigo, que estamos haciendo la ponencia a la Limón, os lo explicará con más detalle. En este punto nos encontramos con una peculiaridad añadida, que es que a día de hoy la única nobleza reconocida de forma oficial, perdón un momento, a ver, anterior, sí, vamos ahí. La única nobleza reconocida, como decía, de manera oficial en la actualidad es la que otorga un título nobiliario a su portador. Sin embargo, para que un título nobiliario afecte al linaje, se acostumbra a estimar necesario que hayan transcurrido más de 100 años desde su concesión o que haya sido ostentado otra vez por 3 generaciones, que este es un número que se repite, van a ver que se repite mucho a lo largo de toda la explicación de las pruebas. Como decimos, 3 generaciones de varón en el mismo apellido. Esta condición obviamente no se cumple en los títulos de reciente creación, así que el único medio que subsiste en la actualidad para el ennoblecimiento, que es este asunto de los títulos nobiliarios, apenas tiene consideración en algunas corporaciones. Vamos a ver, aquí entramos efectivamente en la extinción de la nobleza, ¿no? Esto, como bien sabemos, la nobleza se extingue en España como estamento oficialmente reconocido, en 1836, cuando culmina el proceso que en historiografía se conoce como confusión de estados. Se refiere al estado noble y al estado llano, que se confunden, desaparecen y se funden en uno solo, ¿no? De ahí viene la expresión confusión de estados. Es un proceso relativamente largo que puede tener sus raíces, por ejemplo, en el siglo XVIII, pero que de verdad empieza a concretarse en la Constitución de 1812, donde dice expresamente que todos los españoles son iguales en derechos y obligaciones. La aplicación de esta cláusula de igualdad incluida en la PEPA fluctúa a lo largo del primer tercio del siglo XIX hasta llegar aquí, a 1836. En este año se hace efectiva la normativa de sufragio pasivo y activo de los cargos de los ayuntamientos que se había publicado el año anterior. Y
¿Por qué es tan relevante esta cuestión que atañe a quién puede ser elegido y a quién puede elegir los cargos municipales, que a priori no parece especialmente vinculado con la nobleza? Pues bien, tiene muchísima relación porque era en el entorno municipal donde se aplicaban de forma más tangible los privilegios de los que hemos hablado anteriormente, que llevaba aparejada la pertenencia al estado noble frente al estado llano o de los hombres buenos, también llamados pecheros. ¿Bien? La norma de 1836 justamente precisa que para abrir la puerta de los principales cargos en los ayuntamientos ya no sería necesaria la nobleza del linaje, sino que estaríamos en función de las rentas y las riquezas de cada uno. Es decir, habíamos cambiado el quién eres y de dónde vienes con cuánto tienes, por cuánto tienes. ¿Bien? Entonces, ¿con qué nos encontramos después de este punto que hemos visto sobre la confusión de estados? Pues nos encontramos con que tenemos que probar una condición que dejó de ser efectiva, salvo el caso efectivamente de los títulos nobiliarios que hemos comentado antes, pero una condición que dejó de ser efectiva a grandes rasgos para nuestro sistema administrativo hace casi 200 años. Esto significa que nuestras pruebas, salvo excepciones, serán previas a la desaparición de la nobleza como estamento privilegiado. ¿Vale? Esto evidentemente no siempre es posible o sencillo. Son 200 años y en 200 años han podido pasar muchas cosas. La sociedad ha cambiado muchísimo y ha habido un movimiento enorme. Familias que en 1836, por ejemplo, tal vez no tenían ninguna relevancia social, estaban tranquilamente en su pueblecito ocupándose de sus tierras o de su ganado, pues de repente en el curso del 19 y del 20 pueden haber ascendido económica y socialmente y además pueden haber entroncado con familias pertenecientes a la vieja nobleza y de repente hoy en día uno de sus miembros está en disposición de ingresar en una de estas corporaciones y hay que preparar su expediente. En segundo lugar, otra de las dificultades que nos encontramos es la pérdida y fragmentación enorme del registro documental. La Guerra Civil Española, las guerras carlistas, las desamortizaciones decimonónicas y en general la desidia y el desconocimiento nos han robado una grandísima parte de nuestra memoria documental, han arrasado gran parte de los archivos eclesiásticos y de la administración, con lo que muchas veces no resulta posible aportar la prueba de algo que intuimos que fue, pero que no podemos demostrar documentalmente porque todo ha sido destruido. En este punto, cuando prácticamente todo ha sido destruido, adquiere sentido el enfoque global de la genealogía como historia familiar del que hablábamos al principio. Seguir la evolución vital de los distintos miembros del linaje, aunque sean colaterales, en algunos casos nos puede permitir salvar el escollo de la destrucción del registro documental. ¿A qué nos referimos? Bien, si el pueblo donde estaba el cuarto y el quinto abuelo de nuestro pretendiente ha sido totalmente destruido el archivo municipal y no tenemos ninguna relación de padrones ni de cargos municipales, pero resulta que ese quinto abuelo tiene un hermano que se ha desplazado a otro pueblo y en ese pueblo sí que se ha conservado la documentación, hay distinción de estados y por tanto hay documentación que puede ser probatoria, ya tenemos cómo probar ese linaje, puesto que al ser por línea de varón y descender los dos del mismo sexto abuelo ya tendríamos la prueba del linaje localizado, ¿no? Entonces, por eso hay muchas veces que tenemos que abrir estas ramas del árbol para empezar a trepar por todos los componentes intentando localizar las pruebas, ¿no? También en este punto creo que es muy interesante retomar la definición de nobleza tan administrativa que hacíamos hace un momento, porque justamente abordar la nobleza como un concepto meramente legal nos va a ayudar a encontrar los instrumentos necesarios para probar justamente la condición del linaje. No nos olvidemos que uno de los términos opuestos a noble es pechero, es decir, que paga pechos o tributos. O sea, que fíjense si tiene una connotación administrativa la consideración, ¿no? Además, justamente ahora que estamos en este momento del año, yo creo que lo vamos a entender todos muy bien. Así, las pruebas documentales a las que nos vamos a remitir son fundamentalmente de tipo administrativo, ¿no?
Padrones con distinción de estado, sentencias judiciales, actas municipales, esto lo vamos a ver ahora con más detalle. Pero en todas ellas la condición nobiliaria debe estar no solo declarada por el interesado, debe ser patente, tiene que estar ejercida y a ser posible, ya es lo ideal, debe estar reconocida por terceros. Es decir, que sea el concejo quien nombra síndico procurador, que sea el empadronador quien está empadronando como noble al antepasado de nuestro candidato, por ejemplo, ¿no? Siempre que haya un tercero que dé fe. Bien, pues ahora que tenemos claro el objetivo de la idoneidad del candidato y la condición nobiliaria del linaje, tenemos que fijarnos en la forma en que vamos a realizar esta demostración, que debe ser de tipo documental, siempre transcripciones o copias de los originales, certificadas o compulsadas por los archivos públicos donde se conserven, dando fe a los responsables de la institución de ser reproducción fiel y exacta del original. Debemos señalar que no se consideran en este punto válidas ni las referencias bibliográficas, ni los recortes de periódico, ni las fotocopias de libros. Por ejemplo, no se considera prueba que una publicación, por muy antigua que sea, afirme que determinado linaje es de gran antigüedad, hidalguía y reconocimiento. Bueno, pues demuéstremelo usted con documentación administrativa pública, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, que podríamos traer a colación es el catálogo de hidalguías de la audiencia de Oviedo que realizó el marqués de Ciadoncha previamente a la destrucción total de este archivo en 1934. ¿Qué pasa? Que la Real Audiencia de Oviedo en un momento dado también entendía pleitos de hidalguía y emitió ejecutorias, ¿no? Entonces, bueno, estaban allí ordenadas, archivadas y catalogadas y Ciadoncha hizo un listado muy detallado de ellas. Y acto seguido lo quemaron. Entonces, hay muchas veces que en el índice de Ciadoncha vemos que existió una ejecutoria relativa a un linaje, relativa a un apellido, pero como la ejecutoria no se conserva, no hay prueba, ¿bien? Porque ardió. Entonces, hay muchas veces que dices, si pudiéramos presentar una fotocopia de este libro que dice que aquí esta familia tuvo su ejecutoria de hidalguía, pues no se puede, eso no se puede presentar, no sirve como prueba, ¿vale? Sin embargo, queremos señalar que, a diferencia de la probanza nobiliaria en el antiguo régimen, que era en extremo compleja, las corporaciones actuales han simplificado bastante la prueba. La probanza en el antiguo régimen estaba formada por expedientes que se confeccionaban, eran muy largos, muy farragosos, muy complicados y tenían una piedra de toque fundamental, muchos de ellos que eran los testigos. Entonces, los testigos manifestaban que era un linaje fantástico, que el pretendiente provenía de familia notoriamente noble e ilustre en el lugar donde estaba radicada desde su principio, que vivía como tal, como hemos comentado antes, igual que sus padres y abuelos, que tenían casas principales con armas de poner y pintar. Todo esto lo iban contando los testigos. También, por supuesto, nos podíamos encontrar con testigos que decían todo lo contrario, que la abuela del pretendiente o de quien estaba pidiendo la ejecutoria había sido penitenciada por la Inquisición. Justamente un poco para evitar estos problemas con los testigos, que evidentemente son claros, porque está clarísimo que en ocasiones se compraban, las pruebas dejaron en un momento dado el peso fundamental a la prueba documental, ¿vale? Y es ¿cómo llamamos las directrices que se siguen hoy en día, ¿no? Y hoy en día se aceptan únicamente como válidas las pruebas documentales, ya no hay testigos. Si bien en algunas corporaciones sí se pide que haya una serie de caballeros que presenten de alguna manera al candidato, pero los testigos ya no forman parte de la probanza del expediente. Nosotros, además, por nuestra parte, somos partidarias de la economía de la prueba, es decir, si la nobleza queda aprobada con un buen instrumento, no es necesario añadir nada más. Así evitamos engordar el expediente, que sea un expediente, una prueba muy clara,
el fiscal o los recibidores o quien tenga que revisar el expediente lo tiene más fácil, es más sencillo porque hay menos documentación que revisar. Estamos hablando de que muchas veces se presentan copias no transcritas, estamos a lo mejor presentando documentación en procesal, por ejemplo, ¿no? Que es a veces un poco complicada de leer. Entonces, cuanto más acotada esté la documentación y más acotada esté la prueba, mejor. Hay que presentar, bajo nuestro punto de vista, siempre lo que es necesario, únicamente lo que es necesario, porque además también así evitamos suspicacias, ¿no? Muchas veces, si se presentan demasiadas pruebas, de repente quien tiene que revisar el expediente puede pensar, ¿y por qué me están presentando tantas cosas pequeñitas en lugar de presentarme una cosa buena? ¿O por qué me están presentando una cosa tan lejos en lugar de presentarme una cosa más cerca en el tiempo? Entonces, estos son una serie de problemas que procuramos evitar, ya digo, con la economía del expediente. Entonces, ahora vamos a ver qué pruebas vamos a aportar para configurar este expediente y para que nuestro candidato finalmente pueda ingresar. Entonces, en este punto de la conferencia le voy a pasar los trastos, siguiendo con el símil taurino, a Lola Duque de Estrada, que va a hablar justamente de cuáles son estos instrumentos de probanza. Muchísimas gracias. Comenzaremos por la forma más directa de probar nobleza en el marco de un expediente de ingreso, que es que esta calidad haya quedado previamente demostrada en la corporación por un miembro del mismo linaje que el pretendiente, hasta el 6º grado de consanguinidad. La idea es, si la corporación ya consideró aprobada la nobleza, en la actualidad continúa siendo válido el juicio emitido entonces. En la práctica, esto significa que si alguno de los antepasados del pretendiente tuviera un pariente, hasta primo segundo, que hubiera formado parte de la corporación para probar el linaje, bastaría con aportar un certificado de su pertenencia y la documentación genealógica que acredite este parentesco. Además, algunas corporaciones aceptan como prueba la pertenencia a otras organizaciones nobiliarias distintas de la suya. Tradicionalmente, y salvo excepciones, las maestranzas aceptan como prueba la pertenencia a otra maestranza distinta, pero también a cualquiera de las 4 órdenes militares. Esta relación no es recíproca y las órdenes militares no aceptan como prueba directa que el linaje haya sido probado en una de ellas. También se acepta de manera generalizada la pertenencia de un antepasado a la Real y Distinguida Orden de Carlos III, siempre y cuando el caballero no fuera de honor, es decir, que hubiera presentado las pruebas de nobleza que fueron requeridas hasta 1847. En cualquiera de estos casos se considera que el linaje queda plenamente probado y no es necesario aportar más documentación que acredite la hidalguía. Fundamentalmente porque ya en el propio expediente de ingreso presentado en su día por el caballero se agrupaban las pruebas que se consideraban suficientes. Esta asunción dimana directamente de la Real Pragmática de Felipe IV de 10 de febrero de 1623, que dice actos positivos para la calificación y prueba de limpieza y nobleza, que contempla como prueba ejecutoriada de nobleza para el linaje correspondiente, entre otras, la pertenencia a una de las órdenes militares o a la Orden de San Juan de Jerusalén, más tarde llamada Malta. Hoy en día ya no es habitual encontrar que los 4 linajes de un pretendiente estén probados en alguna corporación de las mencionadas, por lo que en la mayoría de los casos hay que probar ex novo la nobleza del linaje del interesado. La prueba plena por excelencia es la ejecutoria de hidalguía, que se obtenía cuando se ganaba el pleito interpuesto a tal fin. Las demandas de hidalguía se han extinguido naturalmente tras la confusión de Estado, aunque en algunos tribunales de la península se emitieron sentencias favorables en fechas tardías, aunque verdaderamente esto las órdenes, por ejemplo, no lo aceptan. Habían 5 modalidades distintas de demanda y se realizaban bien a petición del interesado o bien a petición de la administración pública. La mayoría de las veces se iniciaban motivadas por un cambio de residencia que requería acreditar
la condición nobiliaria frente a una nueva comunidad. Se trataba de un proceso largo y en él el pretendiente demostraba principalmente la hidalguía en propiedad, referida al linaje completo, o en posesión, referida al demandante, a su padre y a su abuelo, es decir, 3 generaciones. Debía ganarse en 3 instancias, la de primera instancia, después la segunda de apelación o vista y la tercera de suplicación o revista, tras lo cual se emitía la Real Carta Ejecutoria. Los tribunales competentes para emitir estas sentencias eran principalmente la Sala de Hijosdalgos de la Real Chancillería de Valladolid para Castilla y de Granada para Andalucía. Luego también estaban las Reales Audiencias de Valencia y de Aragón que emitían ejecutorias de infantonía y la Sala de Vizcaya dentro de la Chancillería de Valladolid que emitía las Reales Cartas de Vizcainía, a las que habría que añadir los expedientes probados en las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya, de las Encartaciones y de Guipúzcoa, entre otras. La ejecutoria de hidalguía confirma sin discusión posible la nobleza de sangre del litigante y, por lo tanto, de sus descendientes por línea de varón. La firmeza de esta sentencia sigue de actualidad y las corporaciones respetan el carácter de prueba plena que siempre tuvieron. La idea es, si la Chancillería decidió sentencia favorable, los juzgados siguen en pie. Así, una vez más, solo necesitaremos documentar el tracto genealógico desde quien ganó la ejecutoria hasta el pretendiente actual. Obviamente, podemos toparnos con un linaje que nunca necesitara entablar un pleito de hidalguía, porque siempre disfrutara de ella de forma pacífica, sin que el concejo local ni otras instancias discutieran nunca la condición nobiliaria de sus miembros, bien por no haber cambiado de lugar de residencia o bien porque, habiendo cambiado, nadie le requiriera demostrar su condición por ser notoria o porque ya no fuera necesario por fecha. En este caso debemos recurrir a la modalidad de los 3 actos positivos, que son aquellos que califican de forma documental, prescindiendo de testigos, la virtud, limpieza o nobleza de alguna persona o familia. La doctrina sobre los actos positivos que muchas corporaciones manejan en la actualidad se basa una vez más en la mencionada pragmática de 1623, aunque esta norma nunca se aplicó de forma extensiva. Requiere que dichos actos sean en 3 generaciones distintas. De esta manera se prueba que la nobleza no se circunscribe a un privilegio personal de uno de los miembros del linaje, sino que se trata de una hidalguía de sangre que afecta al menos a 3 ascendientes miembros de la línea que gozan esta calidad, ejerciéndola y siendo reconocidos como hidalgos de forma pública y notoria. La nómina de actos positivos es muy extensa y muchos de ellos son de carácter muy local. Vamos por ello a relacionar únicamente las más destacadas. El más básico es el empadronamiento como hijodalgo, solo válido en aquellas localidades con distinción de estados. Estos padrones se confeccionaban cada 7 años hasta 1828 y relacionaban a todos los vecinos del pueblo, especificando en la mayoría de los casos, junto al nombre del vecino, su calidad. El objetivo es probar el linaje, por lo que buscamos la presencia continuada en los diferentes padrones. Se pueden presentar varios problemas. El primero, que la localidad no tenga distinción de estados y, en consecuencia, el padrón no especifica la diferencia. También puede ocurrir que simplemente la documentación se haya perdido, cosa bastante habitual, puesto que a partir de 1836 pierde su identidad original. Un caso especial es el conocido catastro de la Ensenada, la gran averiguación sobre la riqueza emprendida en la corona de Castilla a mediados del siglo XVIII, con el fin de implementar una contribución unificada y simplificada. Cada vecino realizaba un memorial donde constaban sus propiedades y principales datos personales y algunas veces su pertenencia o no al Estado Noble. Actualmente, algunos fiscales lo consideran más un inicio que una prueba en sí misma, porque entienden que el memorial es únicamente declarativo, es decir, es el propio interesado quien se calificaba a sí mismo como noble, sin que un tercero refrendara esta calidad. Tengamos además en cuenta que una probanza basada únicamente en padrones se considera escasa en la actualidad y debe ser reforzada por otras pruebas de mayor relevancia
que dejen patente el ejercicio activo de la nobleza. Los cargos municipales por el Estado noble son la forma más frecuente de ejercitar la nobleza. Antes de 1836, en las localidades con distinción de estados, había cargos concejales por el Estado llano y otros paralelos por el Estado noble. Entre estos oficios de república había alcaldes, regidores, síndicos, procuradores generales, etc. Cada concejo, formado por los vecinos empadronados por estados, se elegía mediante sorteo entre aquellos que hubieran sido ensaculados para optar a ocupar dicho cargo durante un año. Como prueba, conviene aportar el acta donde se nombró al individuo para entrar en el sorteo o para ejercer el cargo, y debemos poner cuidado en que se mencione explícitamente que el oficio se ejerce por el Estado noble. Estas consideraciones son iguales, válidas para los cargos a perpetuidad. También debemos observar que el cargo no fuera ostentado entre 1812 y 1815 y entre 1820 a 1823. Estos periodos corresponden a los ayuntamientos constitucionales que seguían la Constitución Liberal de 1812, haciendo caso omiso de cualquier distinción por el linaje. El mismo cuidado debemos poner cuando hablamos de exenciones. Como venimos comentando, uno de los principales privilegios de los que gozaban los integrantes del Estado noble era la exención de ciertos impuestos y cargas, por ejemplo, la moneda forera que se pagaba al rey cada 7 años, o la blanca de la carne en Andalucía, que consistía en devolver a los nobles una cantidad simbólica que gravaba el consumo de carne en el municipio. Sin embargo, en el caso de los impuestos, la exención podía ser efectiva por otras vías distintas a la hidalguía, como puede ser por ser padre de más de 6 varones. Esto se conoce como hidalgo de bragueta, pero no tiene ningún valor para la hidalguía. El ejercicio de determinados cargos administrativos, como los oficiales de los reales consejos o los familiares de la Inquisición, o tener determinado grado universitario, como era el caso de ciertos doctores por las universidades de Valladolid y Salamanca. Entre otros casos, la exención derivaba directamente de la pobreza. Por eso muchas veces yo he hablado con el conde de los Acevedos sobre la hidalguía en Asturias y en Santander, que llega a ser de un 98%, y siempre me dice lo mismo. No es que fueran hidalgos, sino que en un momento dado dijeron: si los hidalgos no pagan impuestos y nosotros pobres no pagamos impuestos, eso quiere decir que somos hidalgos. Y todos fueron hidalgos. Así que en caso de utilizar como prueba debemos dejar bien claro que esa viene dada por nobleza y no por ninguna otra causa. Otra de las exenciones de la que gozaban los individuos englobados dentro del Estado noble era la prestación del servicio militar. En efecto, esta prestación era obligada en principio para todos los mozos pertenecientes al Estado llano, y solo los de esta calidad entraban en las listas del sorteo que decidía si debían incorporarse a filas para servir en el ejército o en las milicias. Por su parte, la exención de hidalgos en el servicio militar está regulada por la Real Ordenanza para el Reemplazo, fechada en 1770, que establece los hijosdalgos han de ser exentos del servicio. Y además, cuando la necesidad del Estado lo requiera, se presentarán voluntariamente, estimulados de su propio honor. Sin embargo, una vez más, debemos de ser cautos con la aplicación de esta exención como instrumento probatorio, porque no solo los hidalgos estaban exentos de entrar en el sorteo, también quedaban fuera una extensa nómina de mozos pertenecientes al Estado llano, por múltiples razones, desde cargas familiares hasta que desempeñaran trabajos en las reales fábricas o como aprendices en los talleres o negocios de sus respectivos padres. Por su parte, los hidalgos que querían servir al ejército podían hacerlo como soldados distinguidos o, si gozaban de los medios económicos necesarios, ingresar en una academia militar. Los cuerpos militares y el ejército son naturalmente otro campo que permite el ejercicio de la nobleza, ya que los distintos monarcas siempre han procurado elevar el prestigio de la milicia con todas las preeminencias posibles.
En este sentido, buscaron siempre que la oficialidad perteneciera a las capas más altas de la sociedad y de igual manera crearon cuerpos de élite para su propia guardia y custodia, donde no solo los oficiales, sino en algunos casos también los propios soldados debían de ser hidalgos. Es el caso de los guardias de corps y de las guardias de la persona del rey. No es así en las guardias españolas y en las valonas, donde solo se exigía nobleza en los mandos superiores. Por ello, una vez más, hemos de velar porque el documento sea lo más explícito posible sobre la condición del interesado y no dé lugar a ninguna duda. En lo que respecta a las milicias provinciales, la nobleza era requisito obligado para capitanes y alféreces desde 1693, extendiéndose a los cadetes en 1735, aunque para estos también era suficiente ser hijo de oficial del ejército. Al reorganizarse el ejército, esta exigencia se hizo extensiva también para el ingreso de la oficialidad en las academias militares. En 1738 se estableció que solo podrían ser cadetes los títulos nobiliarios, sus hijos y hermanos, los caballeros notorios, los hidalgos que presentaran justificación de serlo y los hijos de capitanes y otros oficiales de alto rango. Solo ellos podrían ingresar en las diversas academias militares, en la de infantería, en el cuerpo de caballería, en el colegio de artillería de Segovia, en la Academia de Ingeniería de Alcalá, en la Real Academia Militar de Barcelona y en la Real Compañía de Guardiamarinas. Así, la condición nobiliaria de todos ellos quedaba patente en su expediente de ingreso y en las sucesivas hojas de servicio, donde a partir de 1786 se hacía constar la calidad de noble, con este término, frente a la calidad honrada que se reservaba para los ficheros. Estos requisitos se extendían a los enlaces matrimoniales para los cuales se exigía a las consortes la misma calidad y así asegurar una prole digna de que pudieran continuar los servicios a la patria de sus progenitores. Todas estas probanzas relacionadas con la oficialidad en el ejército fueron de obligado cumplimiento hasta 1846, aunque durante algunos años más se continuaron aportando y la calidad se reflejaba en las hojas de servicios. Como en el caso del ayuntamiento, la documentación producida en los periodos liberales no goza de gran reputación, poniéndose en entredicho las referencias que datan entre 1812 y 1814 y entre 1820 y 1823. Pero antes de terminar, queremos referirnos a dos instrumentos importantes, porque no tienen la consideración de prueba plena al no haber oposición, sí deberían contener los actos positivos necesarios para la prueba. Nos referimos, por una parte, precisamente a los propios expedientes nobiliarios que en su época preparaban los candidatos a ingresar, no solo en el ejército, como acabamos de ver, sino en otras muchas instituciones que así lo requerían, como en determinados colegios, por ejemplo, en el Seminario de Nobles de Vergara o en el Seminario de Nobles de Madrid o en el Colegio de San Telmo de Sevilla, en ciertas cofradías reservadas exclusivamente a nobles o para poder disfrutar de 24 o regidurías perpetuas por el Estado Noble. Estos expedientes, junto con las informaciones testificales de hidalguía hechas ante las justicias ordinarias de los pueblos, servía para acreditar la posesión, goce y disfrute de la nobleza en el grado que fuera necesario. Para realizar estas informaciones de nobleza que podemos encontrar hoy en día tanto en los propios expedientes de ingreso que se conservan en los archivos de las instituciones que los solicitaron, como los ayuntamientos que las emitieron, se citaba al síndico procurador general y estaban sujetos a las normas de procedimiento y de pruebas dictadas por la Chancillería, y a pesar de tener sentencia judicial aprobatoria, no tenía carácter ejecutoriable y, por lo tanto, como hemos explicado, no se pueden considerar prueba plena. Un caso similar es lo que podemos considerar la hermana pequeña de la ejecutoria de hidalguía. Nos referimos a la real provisión de un mismo acuerdo. Se solicitaba también ante la Chancillería, pero la prueba se practicaba ante el Consejo y la Justicia Ordinaria local. Si el resultado era positivo, se daba traslado a la Sala de Juzgados, quien ordenaba celebrar la real provisión de un mismo acuerdo, expresando que un determinado consejo y el litigante estaban de acuerdo en considerarle noble y en empadronarle como tal, aunque, como su nombre indica, tenía carácter provisional
y en puridad podía ser recurrida. Como además tampoco había oposición, no es ejecutoriable y tampoco tiene un carácter de prueba plena. Después de todo lo expuesto, vamos a considerar que hemos reunido las pruebas necesarias que acreditan la nobleza de los linajes que debemos probar para conseguir que el pretendiente ingrese en la compañía, en la corporación. El siguiente paso es confirmar y documentar el tracto genealógico, el vínculo de sangre entre el antepasado cuyas pruebas o ejercicio de nobleza hemos localizado y el pretendiente. Dicho vínculo además debe ser legítimo, no siendo válido el simple vínculo natural, salvo si hubiera sido legitimado por posterior matrimonio o por reconocimiento. La prueba genealógica de legitimidad se efectúa por medio de las certificaciones de partidas sacramentales, inclusive cuando ya existe el registro civil, puesto que de esta manera también se prueba la cristiandad como se acostumbraba en el antiguo régimen. Las partidas sacramentales solamente se pueden reemplazar con otro tipo de documentos en caso de destrucción o pérdida de los libros parroquiales. Este hecho debe ser certificado por el párroco correspondiente como responsable del archivo parroquial. Es lo que se llama la prueba negativa, el certificado negativo, que el párroco dice que como no hay libros no puede certificar que esa partida existiera. El defecto se podría suplir con partidas civiles o con escrituras notariales u otro tipo de instrumento público. Volvemos a incidir en que, como en el caso de las pruebas nobiliarias, debe aportarse copia certificada de originales conservados en archivos públicos en el caso de las partidas sacramentales y además compulsados por la autoridad eclesiástica competente. Siempre que sea posible, recomendamos obtener fotografía o fotocopia certificada de la partida, evitando en la medida de lo posible las transcripciones que pueden acarrear errores en los nombres y en las fechas, aunque hay algunas corporaciones, como las órdenes militares, que prefieren la transcripción. Como sabemos, las partidas habitualmente recogen los nombres y lugar de origen de los padres de los contrayentes en el caso de los matrimonios. Y en el caso de los bautismos no solo aparecen los progenitores, sino que a partir de finales del siglo XVIII también se consignan los abuelos, con lo que a priori reconstruir la genealogía no debería ser muy complicado. Caso aparte y absolutamente ejemplar es el trabajo llevado a cabo por la diócesis de Pasca, donde la inmensa mayoría de los libros sacramentales han sido indizados y la base de datos resultantes se puede consultar a través de la web, con lo que la búsqueda se simplifica enormemente. Las dificultades para la prueba del tracto genealógico están habitualmente en dos puntos: el lugar y la fecha de celebración. Si el linaje es oriundo de una localidad pequeña, no debe plantear grandes problemas, puesto que suele haber como mucho una o dos parroquias. El asunto puede complicarse en los enlaces matrimoniales que acostumbran a celebrarse en la parroquia de la novia, en muchos casos natural de otra población. Si el matrimonio regresa al lugar de origen del novio, se puede continuar fácilmente la línea a través de los bautismos de sus hijos. Pero si el nuevo matrimonio se queda a residir en la localidad de donde era originaria la familia de ella, puede resultar difícil retomar el hilo. También puede ser ardua la localización en una población de gran tamaño si ignoramos la parroquia a la que estaba adscrita la familia. Otra incidencia habitual es la que atañe al caso de que bien el novio o bien el padre de la novia fueran militares, ya que el enlace y posteriores bautismos de los vástagos habidos pueden haberse celebrado por la jurisdicción castrense, cuyos libros están agrupados en el archivo castrense. Es bastante difícil encontrarlo porque se tiene que decir en qué regimiento estaba el padre de las criaturas o el novio. El otro obstáculo es desconocer la fecha exacta. Esto a priori es salvable mediante la investigación directa, pero esta no siempre es posible debido a que todavía hay muchos libros que no han sido trasladados al archivo diocesano correspondiente y se encuentran custodiados en la parroquia. En ocasiones el excesivo celo del párroco dificulta o incluso impide la investigación, aplicando de forma dislocada la ley de protección de datos o realizando él mismo la búsqueda con desigual pericia o fortuna. En esto quiero contarles una anécdota
que pedimos una partida de un matrimonio del año 1870 y el párroco nos contestó: me parece muy bien, pero aporten los documentos nacionales de identidad de las personas de las que me piden la partida, de los contrayentes. Pero el único obstáculo verdaderamente insalvable es la inmensa destrucción sufrida por los archivos parroquiales, especialmente durante la Guerra Civil de 1936 y en años previos a la misma. Si las partidas destruidas son posteriores a la creación del registro civil en 1872, lo más sencillo es recurrir a esta fuente documental. Si necesitamos documentos anteriores a esta fecha, en el caso de familias tituladas, podemos buscar en los archivos del Ministerio de Justicia. Y si hay caballeros de las órdenes, en los expedientes conservados en el Archivo Histórico Nacional. Otra posibilidad son los expedientes matrimoniales, pero son relativamente modernos y además no todas las diócesis los conservan. En un mercadillo en Asturias nos ofrecieron expedientes matrimoniales de una parroquia, si los queríamos comprar. Si nada de esto resuelve nuestro problema, debemos dirigir la búsqueda a los archivos históricos de protocolos notariales para tratar de encontrar testamentos, capitulaciones matrimoniales o cualquier otra escritura que recoja la filiación que necesitamos demostrar. Esta búsqueda es efectivamente mucho más compleja porque los protocolos no suelen estar indexados. Las series están enormemente incompletas, los volúmenes documentales son muy grandes y los datos para localizar las escrituras son muy escasos, puesto que rara vez se sabe el año del testamento o de las capitulaciones, ni el nombre del notario ante quien se otorgaron. Desgraciadamente, en algunos casos la confección del expediente es imposible porque la totalidad de la documentación que aprobaría el tracto genealógico ha sido destruida. Y aunque a través de documentos concejiles pudiéramos tener noticia de algunos miembros del linaje que hubieran ejercido su nobleza, no hay manera de vincularlos con nuestro pretendiente de una manera fehaciente. Como habrán adivinado por todo lo expuesto hasta aquí, la elaboración de un expediente de ingreso rara vez es un proceso rápido. Es habitual que transcurra más de un año que pasa reclamando partidas, esperando que se compulsen fotocopias en archivos estatales, manteniendo tiras y aflojas con párrocos, investigando en instituciones que en ocasiones solo abren unas pocas horas cada día y están desperdigadas por multitud de localidades. Pero vamos a pensar que en este caso hipotético nuestro esfuerzo ha sido coronado por el éxito y hemos obtenido todos los documentos necesarios. Ahora ya solo falta ordenarlos debidamente y armar el expediente. Habitualmente se encabeza todo ello con la instancia donde el pretendiente pide la gracia del ingreso. Se continúa con la documentación referida al propio candidato, seguida de un árbol genealógico donde figuran los miembros de los linajes a los que hacemos referencia, habitualmente encabezados por las armas usadas por cada uno de estos linajes. A continuación, se recoge un listado donde se detalla la documentación probatoria, ordenada por linajes y de forma cronológica, comenzando por lo más moderno hasta lo más antiguo, detallando en primer lugar las pruebas genealógicas y a continuación las pruebas nobiliarias. Cada elemento de la lista tendrá que ir debidamente numerado de forma correlativa y el número otorgado en este listado deberá incorporarse en el árbol junto al nombre de la persona a la que se refiere y anotarse también en el propio documento. Tras este listado se incorporan los propios documentos probatorios siguiendo el orden marcado. Es conveniente que en cada documento se subraye la información relevante, nombres, fechas, cargos, con ánimo de facilitar la tarea a quien vaya a revisarlo. Así lograremos un expediente lo más inteligible posible que demuestre con orden y claridad la condición óptima de nuestro candidato. A partir de aquí, su examen y aprobación quedará en manos de la propia corporación. Muchas gracias. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ver si había preguntas. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos por esta extraordinaria ponencia, por ilustrarnos de esta manera en un tema tan
tan farragoso y que a la vista está, pues tenéis un control extraordinario para salvar todos los problemas y saber cómo debe de gestionarse este tipo de expedientes. Nos hemos alargado un poquito la conferencia, no queremos tampoco extendernos mucho, pero sí queremos dar cabida un poco a algunas de las preguntas que nos han hecho. Yo, antes que nada, sí me gustaría resaltar alguna apunte de lo que habéis hecho, sobre todo en el plano que nos toca más directamente. Y por un lado, me gustaría resaltar la importancia que habéis dado a los expedientes de ingreso a largo plazo como documentos históricos de archivo, ¿no? Además de testimonio de nobleza. Es un concepto que me ha parecido muy interesante para nosotros como gestores bueno, en este caso de archivos históricos y bibliotecas especializadas. Me parece una idea muy interesante. En ese sentido también me ha llamado la atención la importancia que comentabais del índice de Ciadoncha para demostrar, digamos, la existencia de algunos documentos, ¿no? Por la pérdida que ha habido, en este caso creo recordar que era en un archivo de Oviedo, ¿no? De Asturias, exactamente. En Asturias, sí. Entonces, en ese sentido, aquí en Ronda, precisamente, ha habido mucha pérdida también de patrimonio documental, y por eso una de las líneas de trabajo que llevamos desde hace algún tiempo es la recuperación de archivos privados y de expedientes de genealogía también incluidos, como una forma también de recuperar ciertas lagunas documentales que existen en la historia local, ¿no? En la historia de Ronda, que me ha parecido también muy interesante. Y ya antes de dar paso a alguna de las preguntas, un último apunte, me gustaría trasladaros una pregunta acerca de los expedientes para las mujeres, ¿no? A lo que antes hablaba de plazos de damas, y que no sé si a día de hoy pues, os están llegando muchas peticiones de expedientes de ingreso. Bueno, no sé si sabéis, imagino que sí, que por ejemplo para la Real Maestranza de Ronda el ingreso para mujeres ya se abrió hace recientes pocos años, pero bueno, ya se están dando también el hecho de ingreso de pleno derecho para las mujeres. Sí lo sabemos. Sí. Y además hemos hecho ya varios expedientes, y antes, cuando ingresaba una dama en una maestranza, las maestranzas que tenían damas, porque no todas las maestranzas tenían damas, probaban exclusivamente 2 apellidos o 2 linajes. Hoy en día prueban los 4 exactamente como un caballero y tienen los mismos derechos y las mismas prerrogativas que cualquiera de los caballeros. Bien, hay que decir que las órdenes militares, en cambio, todavía no se aceptan. Eso todavía no se acepta. Ahí, ¿no? Son las maestranzas las pioneras en el cambio, y la verdad es que nos parece muy bien, sinceramente. Sí, porque ya que somos iguales en otros planos, en ese también tenemos que ser iguales. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues doy paso un poquito a algunas de las preguntas. Se nos han acumulado algunas, pero bueno, vamos a intentar por lo menos trasladaros algunas. Esta es un poquito más extensa, la voy a leer tal como nos la trasladan. Dice: ¿qué tan importante en la escala social y qué tan complicado era ser nombrado como don antes del nombre? Me he encontrado un extenso expediente colonial en Centroamérica de un proceso legal donde un emigrante canario exigía que las autoridades de la colonia le dieran el trato de don. En el expediente se presentan testigos en pro y en contra del demandante, al cual además se le ha exigido presentar pruebas de limpieza, hidalguía y de moral de su tierra de origen. Si tiene la hidalguía, ya está. Pues al tener la hidalguía está claro que tenía derecho a tener el don. Y normalmente el don se ponía delante del nombre en los padrones. Si tenía el don, se le ponía delante. O sea, no todos los hidalgos tenían derecho a tener don, pero los hidalgos más representativos sí tenían derecho a poner don. Por ejemplo, todos los que decían don fulanito de tal, con armas de poner y pintar, le ponías don. Ahora, Julián Pérez, hidalgo,
no se le ponía el don. Eso, el don significaba ya, como si dijéramos, un escalón más. Lo que pasa es que normalmente yo creo que nunca hemos presentado el simple hecho de que el nombre vaya precedido por la partícula, por el tratamiento don como prueba. Esto yo creo que está dentro del capítulo que comentábamos antes de los indicios. Es decir, si te encuentras, por ejemplo, una partida de matrimonio o de bautismo donde los padres del neófito llevan los dos don, dices, uy, esto tiene buena pinta. Entonces ya como que te ilusionas un poco y empiezas a mirar en el ayuntamiento a ver si realmente encuentras algo, empiezas a bucear por ahí. O sea, es un indicio, normalmente nunca lo presentamos como prueba. No. Muy bien. Pasamos a otra. Nos dicen, ¿cuánta fiabilidad tienen los documentos públicos? En numerosas ocasiones se encuentran registros parroquiales y padrones con información muy escueta y llena de errores. Bueno, no sé, yo creo que en los padrones es verdad que puede haber errores, pero son bastante ajustados. Es verdad que hay veces que el cura se confunde y confunde al abuelo con el padre, confunde el nombre, pero luego lo que haces es cotejar con más partidas, ¿no? En general, en líneas generales son bastante ajustados a la realidad. Y si ha habido alguna falsedad, normalmente han sido libros que se ha producido después de una vez escritos. O sea, ha pasado por allí alguien que le interesaba que ese linaje, unir su pretendiente con ese linaje, y han falseado la partida. Pero no el cura, sino otro que ha llegado por ahí. Que se da. Normalmente son bastante, se dice, bastante exactos los registros. Otra cosa es que a lo mejor no te pongan dos apellidos, te ponen uno nada más y dices, ay, este González será el mío o no será el mío. Esto te pasa a veces. Pero no, suelen ser bastante ajustados a la realidad. Sí. En la primera conferencia, hago un inciso de alguna pregunta más concerniente a nosotros. En la primera conferencia, el profesor Guillem Berrendero habló sobre las certificaciones de armas. ¿Qué valor tienen estos documentos para la probanza de nobleza en un expediente de ingreso? ¿Qué valor le dais? A ver, de rey de armas, bueno, de después de la confusión de estados... Pues poquito. Si es después de la confusión de estados, vamos a ver. Es que claro, en Navarra no, en Navarra no, en Navarra son buenas. Pero normalmente el rey de armas dice, fulanito me presentó la documentación tal y tal en que demuestra que, pero fulanito le ha podido demostrar, le ha podido presentar esa documentación que se la ha hecho un calígrafo que pasaba por allí, o es de verdad. Entonces no profundiza, el rey de armas no hace una investigación para saber si eso es verdad o no. Yo nunca lo cojo como prueba. O sea, como prueba se puede coger como acto positivo. Como acto positivo sí, pero como prueba plena no. No, la idea de la prueba plena, yo creo que lo que subyace dentro del concepto de prueba plena es que tiene que ser ejecutoriable y tiene que haber una oposición. Es decir, tiene que haber alguien que haya revisado ese expediente y lo haya cuestionado. Tiene que haber un fiscal. Entonces, claro, en un documento de este tipo no lo había normalmente hasta donde yo sé. No lo había. Bien, es verdad que es un acto positivo y se presentan como acto positivo naturalmente, claro que sí, pero como prueba plena no. Un acto positivo más. Muy bien. Pasamos a otra que nos trasladan. ¿Existe algún catálogo que nombre familias con hidalguía? ¿Dónde podemos investigar para localizar dichos catálogos? Uy, ojalá lo hubiera. Ojalá lo hubiera. Hombre, sería estupendo. Hay los que editan los hidalgos afuera de España, que ahora no es que en Hidalguía, en la editorial Hidalguía,
que ahora están reeditando las hidalguías de la Chancillería de Valladolid, las infanzonías, las hidalguías de Granada, pero un catálogo en sí puesto nombre por nombre, pues no. Vamos, yo no conozco ninguna. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando estoy buscando algo, miro en las hidalguías de Valladolid. Miramos en pares, fundamentalmente. En pares, que para nosotros es el mejor invento que ha hecho el Ministerio de Cultura. De verdad, estaremos siempre agradecidos al Ministerio de Cultura, sea el ministro que sea, con tal de que no lo quiten, ¿eh? Pero estaremos encantados porque ha sido un esfuerzo maravilloso y que se usa muchísimo en todo el mundo porque está... Hombre, yo es verdad que he tenido alguna mala suerte y 3 o 4 veces he tenido que corregir, pero lo he dicho, esto está mal, tienen que corregirlo, y me ha llegado un email diciendo ha quedado corregido porque tenía usted razón en lo que nos decía. O sea que están muy abiertos y encantados de que se utilice tanto pares. Perdón. Nos preguntan también, o le preguntan, ¿cuál era la función de los reales colegios seminarios de nobles? Pues educar a los hijos de los nobles, como bien queda dicho. Si era un colegio, se mandaban a los niños a educar a ese colegio y solo iban niños nobles. No, y por eso tenían que presentar su expediente probando su nobleza. Era, por ejemplo, el de San Telmo. Seminarios de nobles son el de Madrid, el de Vergara, y luego San Telmo en Sevilla, pero San Telmo es un colegio aparte. Es un colegio aparte. Pero los más... es prueba, es un acto positivo que tú tengas un pariente que ha estado en el Colegio de Nobles de Vergara o en el Colegio de Nobles de Madrid, es una prueba positiva de la nobleza, porque un acto positivo, porque si no, tú no hubieras podido acceder a estudiar en ese colegio. También es verdad que en esa época había muchos chicos que se les mandaba a estudiar a las academias militares o a guardiamarinas, donde daban una educación muy buena y cuando terminaban la educación no seguían la carrera militar, sino que se volvían a sus casas a ejercer otros cargos u otras profesiones. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando se sabe que una familia es noble en la localidad con casa blasonada, pero la documentación está destruida por completo? Pues nada, te pones a llorar. Te pones a llorar. Y a decir, Dios mío, esto es tremendo. Pero nos ha pasado, trabajamos concretamente, yo creo que fue lo primero que vi contigo, una familia de una población asturiana que tenía su ejecutoria indexada en el catálogo de Ciadoncha. Y tenía el pueblo, lo habían quemado entero, habían quemado la iglesia, la escribanía y el ayuntamiento. No quedaba un papel y pues nada, no hubo manera. Se tuvo que cortar el expediente. Sirve como referencia, pero no sirve como prueba efectiva. Claro, es que no había cómo probarlo documentalmente. Es que ni siquiera podíamos probar el tracto genealógico con quien había hecho el expediente, porque no había ni partidas. Pues nada, en este caso yo no sé, a lo mejor miraría el registro de la propiedad, pero claro, tendrías que acreditar que ese blasón está ahí desde siempre y no ha sido colocado y que son tus armas. Lo veo muy complicado, la verdad. Pobres. Bueno, vamos terminando para no alargarnos mucho más, pero bueno, un par de preguntas quizá más. Además del título de capitán u oficiales de alto rango, ¿los escribanos públicos pueden ser tomados como eslabón para la formación de ingresos? No, es más, hay veces que es todo lo contrario, solamente eran escribanos los pecheros. O sea, en un momento dado puede ser hasta prueba negativa. Sí, pero por ejemplo, en Vizcaya, en el País Vasco, los escribanos tenían que ser nobles para ejercer como escribanos. O sea, que depende de la zona. Pero el escribano normalmente era pechero. Lo que pasa
que no se molestaba en probar nada, porque por ser escribano ya no pagaba pechos. Con lo cual decía, ¿para qué voy a entablar un pleito de hidalguía si yo no pago impuestos? Me da lo mismo, estoy exento. En cambio, en el País Vasco, todos los escribanos tenían que ser nobles. Es una prueba de nobleza. Una más. En caso de no poder probarse la nobleza de alguno de los apellidos del pretendiente, ¿es posible solicitar dispensa? ¿Hay algún criterio definido para poder hacerlo? Pues sí que se puede solicitar dispensa, lo que pasa es que normalmente no atañe al primero, normalmente, claro, luego cada caso es especial, esto es sujeto a específico criterio de la Junta. Normalmente la dispensa está más pensada para segundo, tercero y cuarto, pero puede haber en ocasiones que se dispense también el primero, puede haberlas. El criterio de la Junta, pues esto es que lo tiene que decir la Junta, no claro. Nosotros. Sí que es verdad que en alguna ocasión que hemos realizado un expediente con dispensa, sí que se procura demostrar que ese linaje tiene un peso social específico, aunque no sea muy largo en el tiempo, pero sí, de repente están llenos de académicos, están llenos de empresarios súper prominentes en el siglo XX, que de no haber habido confusión de estados, a lo mejor habrían sido ennoblecidos por algún tipo de... Demuestras una cierta preeminencia del linaje en tiempos, bueno, pues actuales, ¿no? Bueno, ya vamos a terminar, sí, la última ya, porque la verdad es que ha habido mucho interés, se han producido muchas preguntas de las cuales nos congratulamos y, por supuesto, agradecemos todo el interés de los asistentes. Rematamos con esta. Si en un padrón aparecen el nombre de la mujer del noble y se citan los nombres de los hijos, ¿sirve como prueba de matrimonio y bautismo? Si no hay partida. Si no hay partida, sí. Sí. Debería. Nunca se nos ha dado el caso, porque siempre por algún lado, por algún resquicio hemos sacado, pero está claro que se demuestra que el empadronador ha puesto a su mujer y a sus hijos, y además normalmente los pone con su nombre y con la edad. Para o mayor y menor. O mayor y menor, o sobre todo con la edad para que no... para que no sean las levas, para evitar que fueran convocados al ejército y cosas así, sí. Sí. Pero vamos, yo nunca lo he usado como una prueba, como sustituyendo una partida. Una partida. No. Hombre, porque no se nos ha dado el caso, pero yo entiendo que debería ser válido. Pero debería ser válido. Igual que es válido, por ejemplo, una escritura de compraventa que diga: yo, Juan Pérez, de conjunta manera con mi mujer Catalina Rodríguez, compramos este prado. Por ejemplo, pues ahí ya tienes que están casados. Lo que pasa es que tienes que acreditar muy bien que son tu Juan Pérez y tu Catalina Rodríguez, que ahí muchas veces está el kit de la cuestión y llegan las homonimias, pero eso ya para otra. Lo dejamos para la siguiente. Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí ya. Se nos ha pasado el tiempo, la verdad, rapidísimo. Yo creo que es un tema... No, en absoluto. Yo creo que es un tema muy interesante que da para mucho más tiempo, pero bueno, lo tenemos que dejar en algún momento y ya tiene que ser este. Trasladaros, por supuestísimo, de nuevo el agradecimiento de la Real Maestranza por haber aceptado nuestra invitación, y a la vista está que ha merecido muchísimo la pena vuestra participación. Muchísimas gracias. No solo por el interés, por la demostración que habéis hecho de conocimiento del tema, sino ya las preguntas que han suscitado vuestras ponencias. Es decir, que el interés es palpable. Nada Muchas más, gracias. ya por parte a los asistentes, pues agradecerles nuevamente la asistencia. Recordar que, bueno, esta conferencia la publicaremos, la subiremos al canal de YouTube de la Real Maestranza, si no me equivoco, el viernes de la semana que viene. Estará disponible para todo el que lo quiera volver a ver y el que no lo haya visto. Y por nuestra parte, nada más, emplazar a la última conferencia del ciclo, que será la semana que viene, el miércoles, que cerraremos con el profesor Juan Cartaya.
y que ya, digamos, dará cierre al primer ciclo del seminario y ya pues emplazaremos a todos al segundo ciclo, que ya lo celebraremos entre septiembre y octubre. Nuevamente, muchísimas gracias por vuestra colaboración y por el interés. Gracias. Gracias. Gracias a todos. A ver, Omar Soto.